Mi prima, Fast Rule 34, Gearfriend, H-Furry, Pepper Spurs y Celestula. ¿Estas waifus serán capaces de vencer Pokémon Radical Red en su dificultad normal? Averigüémoslo. Oh no, hermano, también me tengo que poner a chambear. Comienza el reto y empezamos el combate contra Lorelei, quien saca su equipo de lluvia, mientras que yo saco a Celestula y a Fast Rule 34. En el primer turno le tiro Meteor Beam al Politoed y más doble filo al Poliwrath, pero no logro debilitarlo. Cambio a Latias y le tiro Air Slash a Politoed y logro debilitarlo. Logran debilitar a Celestula y yo cambio a H-Furry. Cambian a Kyogre, le tiro Hierbalazo a su Mega Swampert y logro debilitarlo. Después le tiro otra vez el Hierbalazo pero a Kyogre. Cambio a Pepper Spurs. Le hago mucho daño a Kyogre pero no logro debilitarlo y me debilitan a mí. Después salgo con Latias y le tiro Draco Barrage a Dracovish, debilitándolo de un solo golpe, y el Dark Pulse no logró debilitar a Kyogre. Después vuelvo a tirar Draco Barrage para quitarle toda la vida a Kingdra y debilitarlo de un solo golpe, y ahora sí el Dark Pulse acaba con Kyogre. Su último Pokémon es Politoed, quien solamente muere de un Dark Pulse. El siguiente combate es contra Bruno, especialista en Pokémon de tipo lucha. Él inicia con Infernape y yo le tiro Fake Out más doble filo para acabar con él sin que me meta las púas. Después cambia a Zacian y tiro ida y vuelta para cambiar a H-Furry. Me hace un montón de daño, pero después cambia a su Conkeldurr, pero yo cambio a Celestula. Después vuelve a cambiar y mete a Lucario. Yo le tiro el Meteor Beam para hacerle la mayor cantidad posible de daño, pero el de Close Combat me debilita. Decido cambiar a Fast Rule 34 y le tiro Fake Out más Close Combat para debilitarlo. Cambia a Zacian otra vez, pero esta vez con H-Furry le tiro Cabeza Sorpresa y logro debilitarlo. Entra como O y le hago la mayor cantidad posible de vida, pero logra debilitarme. Entro con Fast Rule 34 y le tiro doble filo y también logro debilitar a como O. Entra con Keldurr y le tiro doble filo y también cae debilitado. Después vuelve Urshifu y le tiro doble filo y también cae debilitado. El siguiente combate es contra Agatha, especialista en Pokémon de tipo fantasma. Inicia con Gengar, pero solamente era la ilusión de Zoroark. Cambia a Silvally y yo trato de estalearlo con las drenadoras, pero cambia a Aegislash y también logro estalearlo con las drenadoras y el Flash Cannon para hacerle la mayor cantidad de daño posible y lograr debilitarlo. Le tiro Flash Cannon a Gengar, que resultaba ser Zoroark. Lo dejé a un punto de vida, pero me tira lanzallamas. Me paralizo y él me logra debilitar. Entro con Fast Rule 34 y esta vez le tiro U-Turn más la Mega para pivotar, para meter a Latias. Cambia a Marshadow, yo decido mantener para romperle la banda Focus pegándole con el Air Slash y tratar de flinchearlo, pero no lo logré. Y él me logra debilitar. Después entro con Fast Rule 34 y le tiro doble filo y logro debilitarlo. Entra Spectre y también logro debilitarlo con el doble filo. Entra Silvally de tipo siniestro, le tiro Mind Blow y logro debilitarlo. Después cambio a H-Furry para tirarle Mind Blow y matarlo. El siguiente combate es contra Lance, especialista en Pokémon de tipo volador. Él inicia con su Garchomp y yo trato de estalearlo con el Meteor Beam y las drenadoras. Después cambio a Latias y le tiro Draco Barrage. Después cambio a Latias para tirarle Draco Barrage, pero sin embargo él cambia a Melmetal y yo decido cambiar a Celestula para tratar de estalearlo. Lance decide sacar a su Dialga Primigenio, también logrando estalearle un poco la vida, pero regresa a Melmetal y a puro Stall logro debilitarlo. Entra Mega Salamence y yo cambio a Pepper Spurs para tirarle All Play, pero no lo logro debilitar. Él me tira doble filo. Regresa a Gearfriend y le tiro Draco Barrage para que pasarlo en velocidad con la Choice Scarf y lograrlo matar. Cambia a Dragonite y yo sigo manteniendo, porque yo le tenía que tirar todos Draco Barrage para romperle el Multiscale y después matarlo. Y de forma improvisada saco Mega Lopunny para tirar Fake Out más doble filo y matar a Dragonite. Cambio a mi prima, que es un Pokémon que gualea totalmente a Dialga, y de puro Moonblast logro debilitarlo. Regresa Garchomp y también de Moonblast lo debilita. Entra Dracossaur como su último Pokémon, pero esta vez Fast Rule 34 logra debilitarlo. El último combate es contra Blue. Él decide sacar a su Feromosa mientras que yo saco mi Celestila. Él decide tirar U-Turn para que yo le tire el Meteor Beam a su Eternatus. Yo decido sacar a Liepard, me hace un montón de daño y logra debilitarme. Sin embargo yo entro con Gearfriend, nuestro Latias, que logra debilitarlo con el Draco Barrage. El siguiente Pokémon de Blue es Yveltal, y yo saco a mi prima para tirarle 3 Moonblast y matarlo de 3 golpes. El siguiente Pokémon es Mega Metagross, quien lo mato con el Cabeza Sorpresa de H-Furry. A Groudon y le hago la mayor cantidad de daño posible, pero logra debilitarme. Después entro con Fast Rule 34 para tirarle sorpresa y terminar con Groudon, y le tiro doble filo a Feromosa para poderle hacer la mayor cantidad posible de daño y después debilitarlo. Decide cambiar a Ditto y se transforma en mi propio Mega Lopunny y me debilita. Envío a H-Furry y le hago Mind Blow para matarlo de un golpe. Regresa Feromosa y le vuelvo a tirar el Mind Blow, y a esa cantidad de vida que tenía ya lo maté. Logramos vencer a Blue. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero les haya gustado. Si les ha gustado, recuerden dejarme su opinión en la caja de los comentarios, dejarme like, suscripción, todo lo que queráis. Y nos vemos hasta la próxima. Chao chicos, que estén bien y se cuidan. Uni-chan Hugo, mi compadre.